Bueno, buenas noches a todas las familias que se unieron a este encuentro. Les cuento que que mi nombre es Mayra Díaz, soy la trabajadora social de la Fundación y soy la coordinadora del programa Escuela para Familias. Y hoy, en conjunto a la Universidad de los Andes, la doctora Daniela Castro y dos internas en pediatría, Isabel y Francisca, nos van a presentar nuestro cuarto encuentro informativo titulado Alimentación Complementaria. Les cuento que esta grabación se va a subir durante la semana a nuestro canal de YouTube para que puedan verla. Así que eso, damos comienzo, por favor, Isabel, para que puedas ir compartiendo pantalla y le damos el pase ahí a las internas y a la doctora. ¿Se ve bien? Sí, se ve súper bien. Ok. ¿Partimos nomás? Sí, Súper. podrían Bueno, comenzar a ah, presentarse y luego damos comienzo a la presentación, por favor. sí, súper. Bueno, nuevamente les queremos dar la bienvenida a todos. Mi nombre es Francisca Órdenes y con mi compañera Isabel Romero, en apoyo con la doctora Daniela Castro, les vamos a hablar hoy día del tema de alimentación complementaria en los niños. Dale. Bueno, esto es un poquito nuestra hoja de ruta de los temas que vamos a abordar hoy día, explicar un poco en qué consiste la alimentación complementaria, cuándo podemos iniciarla, los tipos que hay, las recomendaciones que hay, los conceptos importantes como la neofobia, qué tipos de dietas son adecuadas, qué utensilios podemos utilizar y finalmente consideraciones en el síndrome de Down. Bueno, entonces partiendo, la alimentación y la nutrición son un pilar fundamental en el crecimiento y desarrollo de los niños, tanto en su aspecto físico, intelectual y emocional. Y esto es un ámbito que tiene mucha relevancia, sobre todo en los primeros 1000 días de la vida del niño, que es como los primeros 2 años de vida finalmente, que son los periodos más críticos del crecimiento y desarrollo. Incluso una buena alimentación nos permite disminuir lo que es la mortalidad infantil y la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas como a un futuro. Y al final esto todo lleva a un mejor desarrollo integral. La alimentación no es solo un proceso de nutrición en que el niño come, sino que también permite como un poco integrarlo como a una vida social y también manejar el apego y aprender el manejo de emociones. Pero finalmente, ¿qué es la alimentación complementaria? Es un proceso por el cual se ofrecen al lactante alimentos sólidos o líquidos distintos a la leche materna y a la fórmula láctea, que al final se agregan como un complemento y no un sustituto en la alimentación del niño. Voy a invitarlos de todos modos, perdón, a que si tienen dudas, que las vayan dejando en el chat y al final las respondemos junto con la doctora. ¿Ya? Voy a hablarles un poco sobre las recomendaciones de edad y requisitos para iniciar la alimentación complementaria. Y lo más importante que vamos a resaltar durante toda esta presentación es que hay que acomodarlo al desarrollo y las condiciones particulares de cada niño. ¿Ok? Todos los viajes son distintos con la alimentación complementaria, así que hay que ir siempre adaptándose. Pero bueno, para el inicio de la alimentación complementaria se tienen 6 requisitos básicos, que son, en primer lugar, que el niño tenga 6 o más meses, tiene que ser capaz de manifestar sensaciones de hambre y de saciedad con aceptación o rechazo de alimentos. Eso se logra alrededor de esta edad. Tiene que tener la pérdida del reflejo de extrusión, que es como sale en la imagen, esta reacción de sacar la lengua y empujar los objetos que salgan que entran en la boca. En tercer lugar, tiene que tener control cefálico, o sea, que pueda sostener su cabecita y control al menos parcial del tronco, para que pueda permanecer sentado con o sin apoyo. Y debe tener la aparición de los movimientos verticales y de masticación. Este niño que se saborea, que se le cae la salida de hambre, está listo para alimentación complementaria. Y
bueno, tiene que tener un buen desarrollo de la función renal y digestiva, que eso se alcanza también alrededor de los 6 meses. Además, alrededor de los 10 a 12 meses, el niño va a poder iniciar el uso de la cuchara y cubiertos para comer y participar más de su alimentación. Bueno, en la actualidad existen muchos y diversos métodos para iniciar la alimentación complementaria y a lo mejor no has escuchado algunos de estos métodos. Entre ellos está el Baby Led Weaning o el BLW, el más tradicional como el uso de la papilla y también otros como el finger feeding. Pero hoy les vamos a presentar estos dos que son los más como comunes y los que más se utilizan en la alimentación complementaria. Para la elección de uno u otro modo, depende mucho de la preferencia de ustedes y de cada niño. Como que al final uno se tiene que acomodar como a lo que a uno le resulte mucho más fácil o lo que el bebé acepte como mucho más fácil. Y donde al final hay que llegar como a un acuerdo entre lo que a ustedes les acomode y lo que al niño le acomode. Igualmente, no solamente se puede utilizar un método o el otro, sino que también se puede como mezclar como estos dos tipos de alimentación complementaria. Por ejemplo, implementar uno para las comidas y otro para el postre, como por si quieren variar como las opciones. Vamos a partir primero con lo que es la tradicional o el como uso de papilla, que es como probablemente el que hayan sido aplicado incluso a ustedes cuando eran guaguitas. Y este es el método que consiste como en el inicio de alimentos variados, pero en una consistencia de papilla como molido y licuado. Y que a medida que el niño va creciendo, vamos aumentando la consistencia de la presentación de estos alimentos. Por lo que partimos como con la consistencia de papilla y vamos subiendo la consistencia ya a un puré molido, molido con tenedor y finalmente picado. Para iniciar uno o el otro, las papillas normalmente inician como cuando se inicia la alimentación complementaria a los 6 meses. Después ya a los 8 o 10 meses se puede empezar a darle un puré un poquito más denso y finalmente ya molido con tenedor y ya picadito se puede a partir de los 12 a 18 meses. Y finalmente nuestro método más como novedoso, por así decirlo, es el BLW, o alimentación guiada por el bebé, que consiste en un método que tiene como objetivo promover la autonomía y control total de la ingesta por parte del niño. Es el mismo lactante que al final, a partir de sus 6 meses de edad, se empieza a llevar los alimentos enteros a la boca, pero que son previamente adaptados, que esto lo hablaremos un poquito más adelante. Y en lugar de recibirlos como inicialmente como una papilla y súper licuado, los reciben como ya enteritos. Esto genera que el niño tenga como al final un papel como súper activo en su alimentación, ya que él decide como qué come, cuánto come y como a qué ritmo. El niño se alimenta por sí solo desde el principio de como alimentos ofrecidos en trocitos que tienen que ser igual de una consistencia blanda, ya que tiene que ser capaz de lograr de aplastarlos con su lengua con el paladar, por ejemplo. Tienen que ser de un tamaño de tipo bastón o finger foods, como comida de dedo, como al final como una tira, para que los puedan manipular con facilidad, se los pueda llevar a la boca sin problema y evitar como, por ejemplo, el riesgo de asfixia si le damos como algo mucho más grande. Con este método, a diferencia del anterior, no implica cocinarle alimentos extra o como una comida aparte para el niño. Se le puede ofrecer las mismas comidas que se sirven en la mesa de la familia como en general. Solamente que la única adaptación es que antes de condimentarlos y echarles sal, como apartar la porción del bebé y después como continuar con su como cocinada regular. Se ha visto que este método igual promueve mucho el desarrollo psicomotor del niño, ya que lleva como con lo de la manipulación de las manos y como llevarse las cosas a la boca, permite mucho el desarrollo de la pinza, que es la utilización de estos dos deditos y la coordinación que es como la mano-boca. El problema un poquito del Baby Led Weaning es que tiene como ciertos requisitos para poder como implementarse. Primero tiene que ser un lactante sano, que tenga más de 6 meses y que sea eutrófico, o sea, como con un buen desarrollo nutricional y con un adecuado desarrollo psicomotor. Además debe presentar otros requisitos como los que dijo mi compañera en la diapositiva anterior, de como, que son necesarios para iniciar cualquier tipo de alimentación complementaria, como el control del tronco, de la cabecita, que sea capaz de como dar señales de hambre, etcétera.
Además debe haber un cuidador como responsable, presente y pendiente, supervisando la alimentación en todo momento del niño. Además deben sentirse seguros y como muy informados acerca del método. Hay que entregarle los alimentos al lactante que sean capaces de aplastar con la lengua, que eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Evitar alimentos pequeños, duros o redondos por el riesgo de asfixia. Igual se le recomienda que como a todos los papás, como igual como tener algún tipo de como curso de primer auxilio o cosas así. Pero igual se ha visto que como una buena inducción y como capacitación con el BLW tiene el mismo riesgo de asfixia que con la papilla, por ejemplo. Pero es como un conocimiento que igual es como útil de saber, como primer auxilio. Y también hay que tener siempre como monitoreo periódico con el profesional de salud para valorar como los diferentes estados nutricional, que esté comiendo bien, que el proceso y las habilidades de la alimentación vayan de acuerdo. Como que igual hay que comentarlo harto con el pediatra como para ver si hay como un acuerdo como respecto de la alimentación. La otra limitación del BLW es que esta sí, para implementarse, debe requerir algún tipo de curso o taller que capaciten a los papás como acerca de este tipo de alimentación complementaria. Esto sobre todo por como el manejo del riesgo de asfixia. Además, si bien suena como un método súper llamativo, como de implementar, aún no existe una evidencia súper sólida para sustentarlo ni recomendarlo, como un estilo de alimentación de manera muy general. Y eso con el BLW. Ya, ahora en cuanto a recomendaciones generales, vamos a partir primero por algunas oraciones y les voy a pedir si alguien quiere participar, que me diga qué opinan de estas oraciones. Por ejemplo, no te paras de la mesa hasta que te comas toda la comida. O el no tomas agua hasta que te acabes todo el plato. Creo que muchos de nosotros fuimos criados con esta perspectiva, pero quiero que me digan qué opinan al respecto. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Ya, bueno, voy a seguir. Em, Hay una manito Aquí levantada. alguien levanta la mano. Sí. Ujú. Shirley, ¿tienes alguna pregunta o algún comentario respecto a las oraciones que Isabel está mostrando? Sí, aló, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos súper Sí, bien. perfecto. Ya. Acerca de la segunda, no, te doy el agua al final. Yo no le digo a la Melina, no te doy el agua hasta que te acabes el plato, pero sí le doy el agüita al final de la comida porque ella me sufre mucho de reflujo. Entonces, si se lo doy entre medio, las siguientes 2 o 3 cucharadas, regurgita. Entonces siempre espero a que se coma la comidita, que se coma el postre y después le doy el agüita. Eh, ¿Estoy mal? No, está bien, pero claro, está bien lo que está haciendo porque, como dijimos antes, hay que adecuarlo a cada niño. Si al final la chicoca no puede comer porque se llena con el agua, entonces está bien dejarle el agua después. Ujú. Ya, perfecto, ya me estaba asustando. Ya, bueno, el cambio de paradigma actual tiene una tendencia hacia lo que es la alimentación perceptiva. Este es un estilo de alimentación que se basa en la crianza respetuosa. Parte de una crianza perceptiva y receptiva. Se incentiva en el fondo que el niño desarrolle autorregulación y promueve el desarrollo cognitivo y socioemocional del niño y una buena relación con sus padres. Sus resultados traen un mejor desarrollo dietario y nutricional, mucho más saludable. Ujú. Ya, y en cuanto a consejos para padres y cuidadores, en primer lugar, lo ideal es mantener expectativas realistas con la alimentación y evitar la esperanza de que que se coma todo y en poco tiempo. Muchas veces hay que adecuarnos a los tiempos del niño.
Evitar siempre expresiones y reacciones negativas o descontroladas al momento de comer. Hay que mantener un ambiente agradable. Respetar los tiempos y cantidades del niño sin ayuda y preferir siempre un ambiente tranquilo y dialogar sobre gustos, aversiones, comidas preferidas, este tipo de cosas que incentivan a que el niño forme una opinión en torno a la comida y a la actividad de la alimentación. Hay 3 pasos simples basados en la reciprocidad que son como la guía para la alimentación perceptiva. En primer lugar, el niño va a demostrar señales de hambre o saciedad con acciones motoras, expresiones faciales o vocalizaciones cuando ya empiezan a hablar un poquito más. El cuidador ante esto tiene que ser capaz de identificar las señales y responder de manera contingente, de manera afectuosa y de forma adecuada. Ante esto, cuando el niño experimenta esta respuesta adecuada del cuidador a sus señales de hambre y de saciedad, siente gratificación y mantiene la calma, haciendo un ambiente mucho más agradable para la alimentación. En cuanto a señales que tenemos que ser capaces de reconocer, eh, están las de hambre, en que el niño señala la comida, estira los brazos hacia los alimentos. Eso pasa mucho cuando lo sientan a la mesa, cuando la familia está comiendo. El niño abre la boca cuando se le expresa una cucharada o un alimento. Se entusiasma cuando ve alimento, empieza a salivar. Este tipo de cosas se empieza como a masticar. Y hace movimientos con las manos o sonidos para hacer saber que sigue con hambre. Y en cuanto a señales de saciedad, está el niño que aleja los alimentos empujando el plato, cierra la boca cuando se le ofrece la comida, gira la cabeza, se intenta alejar de los alimentos. Y el niño que hace movimientos con las manos o hace sonidos para saber que está lleno y que está descontento. Eso. Y en cuanto a recomendaciones generales, una vez más, lo ideal es proveer un ambiente agradable, tranquilo y sin distractores al momento de comer. Para esto hay que establecer rutinas de alimentación desde un comienzo y mantenerlas en el tiempo. En este sentido, se sugieren las siguientes recomendaciones. En cuanto al lugar, tiene que ser un ambiente limpio, tranquilo, sin ruidos externos y con adecuada iluminación, e idealmente sin distracciones como juguetes, pantallas, sea esta de tele, de tablet, de celular, lo que sea, o cualquier otro tipo de distractor para ofrecer los alimentos. Esto no significa que se evite toda cotidianidad, como por ejemplo a otros hermanitos menores o mayores, comiendo, riendo, sino que la idea es integrar a estos en la rutina, pero manteniendo siempre un ambiente calmado. Además, eh, no hay que forzar a comer, respetar al niño o la niña, y si es que no quiere más comida o refiere estar saciado, dejarlo hasta ahí. En tercer lugar, no utilizar los alimentos como un castigo o como un premio. Además, mantener horarios regulares de la alimentación principal, es decir, en un principio el almuerzo y después el almuerzo y la cena. Intentar siempre mantener el mismo horario. En quinto lugar, hay que fomentar desde etapas tempranas que intenta alimentarse por sí mismo. En esto entra un poquito también el baby led weaning, la alimentación con las manos o tener su propia cuchara mientras la mamá le da comida, e intentar el uso de utensilios adecuados. Ujú. En sexto lugar, el niño debe estar sentado con un buen apoyo corporal seguro, con los pies y la espalda apoyados y con sus manos descubiertas. La temperatura de la comida tiene que ser tibia. Esta es la ideal para ofrecer los alimentos similar a la temperatura corporal. Y es importante disponer al momento de comer la comida a la temperatura ideal y no enfriarlo, por ejemplo, al frente del niño, porque ahí corre riesgo de quemaduras o de generar ansiedad en el mismo niño. Esto, el tiempo de alimentación no debería durar más de 30 minutos. Lo ideal también es ofrecer una pequeña cantidad de alimento cada vez. Por ejemplo, si estoy con una papilla, una cucharadita pequeña conforme a la edad del niño, de modo que pueda manejar el bolo de alimentación en su boca. Eso, se debería limpiar la boca del niño, cara y o manos
una vez finalizada la comida, no después de cada cucharada, porque esto puede producir mucha frustración en el niño. Lo ideal es usar un babero o servilleta grande que atrape la comida y que escape fuera de la boca y al final de la comida hacer una limpieza más profunda. La idea es intentar dar oportunidades para que el niño también participe en las actividades de preparación de las comidas, que haya un poquito en la cocina o por último que pueda jugar estando rodeado del ambiente de cocina. Y por último, alentar las interacciones sociales positivas a la hora de comer, como comer acompañados, conversar en familia, sentarse todos juntos a la mesa, conversar con los hermanitos, preguntarles qué aprendieron en el colegio. Este tipo de cosas forman un ambiente agradable para que se eh, establezca una buena relación con la alimentación. Eso. Bueno, ya nos estamos acercando un poquito a cómo explicar a qué consiste una dieta como saludable y balanceada, pero primero tenemos que hablar de estos términos que son como la neofobia, a qué edad se introducen los alimentos, los tipos de consistencia, las prevenciones de asfixia y la cantidad, frecuencia y horarios. Primero vamos a hablar de la neofobia, que consiste en el miedo o rechazo del niño de probar alimentos nuevos o desconocidos, pero este rechazo inicial lo de los nuevos alimentos es un fenómeno súper normal y que es como esperado en la edad. El mejor abordaje de esto es ofrecer alimento rechazado en nuevas ocasiones de manera repetida para mejorar como la aceptación de manera progresiva. Nunca forzar la alimentación del niño, que es como lo que decía mucho mi compañera. Hay que ser súper pacientes y siempre hacerlo una base de respeto. No suponer de manera definitiva, luego de solo un intento y con un rechazo del alimento, como igual intentar como en varias ocasiones y en como distintas presentaciones. Y en caso de múltiples rechazos, se podría llegar como a considerar la idea de como suspender el alimento y después reincorporárselo como en un tiempo como más adelante. Y para evitar las neofobias, también se recomienda presentarle los alimentos con distintos sabores, en textura o como en combinaciones distintas. En cuanto a la edad de introducción de alimentos, la recomendación es ir introduciendo los alimentos de forma como gradual y como de a una, como para ir detectando como por si acaso si es que llegara a presentar algún tipo de alergia alimentaria. Pero tampoco existe un orden específico de la introducción de los nuevos alimentos, sino que se debe priorizar como en su momento alimentos que sean ricos en hierro, los cereales y los vegetales, y luego ir incorporando como el resto de los alimentos. Además, ya no existe esta necesidad de retrasar la introducción de alimentos que se consideran como potencialmente alergénicos, como el huevo, el pescado, el gluten o las legumbres, y se puede incorporar a la dieta como en el mismo momento en que se inicia la alimentación complementaria, o sea, a los 6 meses. En cuanto a la consistencia, esto lo hablamos un poquito en el método tradicional de la papilla, pero la idea es como ir aumentando la consistencia del niño como para que se vaya adaptando a los distintos como texturas que tienen los alimentos. Entonces ir como con la papilla, después lo un poquito más denso y después finalmente como ya lo picadito. Esto aplica sobre todo el tradicional porque el BLW es como un método más distinto y no tiene tanto como esto de la consistencia, pero sí se puede ofrecer como distintas texturas de alimentos en el BLW. En cuanto a la prevención de asfixia, es muy importante como considerarlo como en el tema de la alimentación, ya que hay que adaptar los alimentos tanto en tamaño y en consistencia y se aconseja que alimentos que sean como más duros o como más como complejos, como o rallarlos o cocerlos o triturarlos como finalmente. Los alimentos de mayor riesgo de asfixia son como aquellos que son como pequeñitos y duros, como las semillas, ya sea como frutos secos, las cáscaras de las palomitas, la zanahoria cruda, pequeños y redondos como las uvas, alimentos con piel u hoja, alimentos que podrían quedarse atascados como en el paladar, por ejemplo, o alimentos fibrosos que son difíciles de masticar, por ejemplo, como el apio. El horario que ofrecemos es a las, a las 7 y a las 16 sean los horarios de las leches o mamaderas.
y a las 12 y las 20 el almuerzo y la cena respectivamente. Las papillas y el postre serían de los mismos volúmenes que de los 6 meses y las leches también entre 200 y 250 ml cada mamadera. Pero en este caso puede ser o de lactancia materna, leche purita o leche semidescremada. Ya, y ahora poniéndolo un poco más en lo que es la práctica, vamos a hablar un poco de lo que es la dieta adecuada para estos pequeños. Lo ideal es incluir de forma gradual los alimentos sin un orden particular, como dijo mi compañera, priorizando los alimentos ricos en hierro. La idea es no retrasar los alimentos potencialmente alergénicos como el huevo, pescados, legumbres y incluir cereales incluso con gluten, aunque hay antecedentes familiares de enfermedad celíaca porque no necesariamente el niño la va a tener. Entonces, hay que incluir cereales, vegetales variados, que estos serían legumbres, son muy buena fuente de hierro, verduras de hojas verde oscuro como la selga y la espinaca, que son también buena fuente de hierro y verduras de ojo color verde claro, como la lechuga y la rúcula, pero esta tiene que ser más de una porción al día en menores de 3 años. Eh, hay- el vacuno es buena fuente de hierro. En cuanto a pescados, hay que preferir pescados grasos, como vi por ahí en un comentario, como el jurel, las sardinas y el salmón, que tienen que ser idealmente frescos. Cumplen un rol en mejorar el desarrollo visual y cognitivo del bebé, este tipo de pescados, por su alto contenido de omega 3 y además es una importante fuente de yodo, al igual que los mariscos. Además, hay que incluir el aceite vegetal crudo que puede ser canola o incluso hay marcas comerciales de omega 3. El ideal es agregarlo al momento de servir. Es muy importante que sea uno alto en omega 3 porque trae grandes beneficios para el desarrollo del niño. Hay que ir introduciendo condimentos de sabores suaves gradualmente para que el niño se vaya acostumbrando a los distintos sabores. El ideal es partir en pequeñas cantidades con condimentos como orégano, comino, tal vez un poquito de laurel, cilantro, perejil y más. En cuanto a frutas, que esto ya sería como el postre del niño, idealmente tienen que ser frutas crudas y sin adición de nada, sin azúcar flor, sin miel, sin endulzante, sin nada de eso, sino que sea la fruta sola. El agua tiene que ser agua hervida, tibia o fría y se ofrecen 50 ml 3 a 4 veces al día, acorde a lo que prefiere, lo que pueda tomar el niño y el ideal es que sea separado de las comidas para que no perjudique la alimentación por llenar al niño, como habíamos hablado antes. Pero claro, si es una comida seca, también se puede ir acompañando con la comida. Luego, es buena idea incluir el huevo. Reitero que se puede incluir desde los 6 meses porque es una buena fuente de proteína. Y la leche de vaca semiescamada se puede dar en mayores de 1 año, cuando ya también se puede, en caso de que haya que suspender la lactancia materna y o la fórmula. Esta es una muy buena fuente de calcio y en caso de que el niño tenga sobrepeso o obesidad, tal vez se pueda optar por la leche de vaca descremada en vez de semidescremada. Ahora, en cuanto a las cosas que hay que evitar en la dieta, en primer lugar y por sobre todo, el evitar siempre, siempre, siempre la miel en menores de 2 años por el riesgo de botulismo. Hay que evitar también el uso de sal, de azúcar y edulcorantes por el tiempo que sea posible. El ideal es que el niño no esté expuesto a este tipo de condimentos en la comida. Hay que evitar todos los alimentos con sellos que acá en Chile hay, que son sellos alto en calorías, alto en grasa saturada, alto en sodio. Hay que evitar todo ese tipo de alimentos, evitar los jugos de fruta, porque en el fondo traen el sabor de la fruta, pero no la fibra y la parte buena de la fruta. Y evitar también todos los ultraprocesados, los snacks, los cereales, los lácteos saborizados, los postres, helados, pizza, hamburguesas, golosinas, chocolate, evitar todo eso por tres razones.
En primer lugar, estos traen riesgo de rechazo de las comidas. En segundo lugar, traen riesgo de malnutrición por exceso, o sea, sobrepeso u obesidad. Y también aumenta el riesgo de desarrollo de caries, que son azúcar dependientes. Y luego un poquito en cuanto a la frecuencia y prevención de accidentes. El ideal en frecuencia es consumir legumbres 2 veces por semana, como mínimo, y pescado 2 veces por semana. Y en prevención de accidentes, que también lo mencionó mi compañera, pero no está de más reiterarlo, hay que evitar elementos pequeños y duros, pequeños y redondos o con piel u hojas. Por ejemplo, las uvas, los tomates cherry, los arándanos. Y la alternativa para integrar este tipo de alimentos a la dieta es rallarlos, cocerlos, picarlos o triturarlos. Ya, acá hicimos un pequeño ejemplo para hacerlo un poquito más práctico. Tenemos a Juan, que tiene 6 meses y consulta con su madre. Es un niño de 6 meses con síndrome de Down que recibe la aprobación de fonoaudiología para iniciar la alimentación complementaria, porque ya tiene control parcial del tronco, o sea que logra permanecer sentado unos segundos solo y con apoyo logra permanecer sentado unos minutos. La mamá quiere iniciar con papilla, así que en primer lugar, ¿cómo armo la comida y cómo armo los horarios de este pequeño? Ya, importante recalcar que voy a mantener la leche que tomaba desde antes a las 7, a las 3, a las 7 de la tarde y a las 11 de la noche. Y a las 11 del día le voy a iniciar su papilla. ¿Ok? Acá tenemos una pequeña tablita que es una buena guía para lo que debería ser una alimentación completa para el niño. Entonces, por ejemplo, tengo que incluir diariamente algunas de estas cosas, como lo son las verduras verdes. En esto voy a elegir un cuarto de taza de brócoli. En cuanto a verduras coloridas, voy a elegir un cuarto de taza de zanahorias. En cereales, voy a elegir un poco de arroz. En tubérculos voy a elegir una papa pequeña del tamaño de un huevo. Y en cuanto a la proteína que voy a elegir, sería el pavo, que tiene que ser cocido. Y en cuanto a los aceites, voy a ponerle, antes de servirlo, una cucharadita y media de aceite de canola crudo. Y finalmente, por otro lado, voy a hacer una papilla de alguna fruta y voy a elegir durazno, que puede ser un durazno chico o media taza de durazno. Entonces, con esto voy a tener mi alimentación completa, que va a ser una papilla más un postre de fruta. Ahora hablando un poquito como de los utensilios que se utilizan harto en la alimentación complementaria, vamos a partir con la cuchara, que es como lo más típico. Y al final lo importante del uso de la cuchara es como ir como en un progreso. ¿A qué me refiero con esto? Que a los 6 meses, idealmente la cuchara tiene que ser más plana, como no tan honda como una cuchara regular que nosotros usamos como a día. Tiene que ser plana porque el lactante como que todavía no es capaz de coordinar muy bien como la boca con el uso de la cuchara y por ende lo que va a hacer es que va a arrastrar la comida con la encía y el paladar. Entonces por eso necesitamos que sea como más planita para que pueda arrastrar bien la comida a la boca. Y después a medida que va como coordinando mejor como la motilidad de la cuchara y con la boca al comer, podemos ir como ahondando en la cuchara de a poquito. Idealmente los materiales que se utilizan como en todos como estos tipos de utensilios, idealmente que sea como que sea suave, que sea blando, con bordes súper como redonditos, como para evitar que el bebé se haga daño como utilizando estos utensilios. También otro como tip para empezar como a usar la cuchara o el vaso, por ejemplo, es introducírselos como juguetes en un principio, como no sé, cuando están más chiquititos, darles como cuchara y vasos para que jueguen con ellos y de esta forma como que se familiarizan con los objetos, así como cuando uno se los presenta la alimentación complementaria, como que los reconocen, no los van a rechazar y van a empezar como a utilizarlos durante las comidas. En cuanto al tenedor, se recomienda en verdad cuando ya los niñitos tengan como una mayor independencia cuando comen.
como ya más grandecito. O sea, se dice que se puede partir a los 12 meses, pero igual partírselo se puede retrasar el uso del tenedor si vemos que el niño todavía no se alimenta como de forma tan independiente. En cuanto al vaso, se recomienda como un vaso tipo, como el de la foto, que tenga como dos asas a los lados para que los tomen bien. Idealmente que sea un vaso como abierto, como que no tengan como estos chupetes arriba, para que puedan aprender a usar como la coordinación boca-vaso, como para introducir el vaso de una y no con estos chupetitos que a veces traen. También igualmente tiene que ser un material blando y como con los bordes súper suavecitos. En cuanto al plato, también recalcar que tiene que ser un material liviano y rompible, porque generalmente también los pueden tirar. Así que si lo tiran al piso, que no se rompa. Y a veces también se puede usar como platos llamativos para como llamar la atención de como de la alimentación. El niño a partir de los 2 años ya debería poder como utilizar los utensilios como que usa la familia regularmente. También esto no es parte de la alimentación complementaria, pero igual lo quisimos incluir, que es como la importancia del cepillo de dientes. La higiene dental se recomienda desde de la salida del primer diente con un cepillo suavecito y pasta de dientes fluorada. El cepillo debe ser como un tamaño pequeño y se recomienda que la cantidad de pasta utilizada sea como de una arvejita, por ejemplo. Es importante que se inicie este hábito desde chiquititos, aunque tengan como solo un diente y que esté recién saliendo, pero es para formarle como una rutina y un hábito de lavado de dientes, ya que así es mucho más fácil mantener el hábito y después no estar peleando con los niñitos más grandes como para lavarse los dientes, que es como algo que frecuentemente se da, que después cuando son más grandes rechazan más todavía el inicio de cepillado de dientes. Como cuando son guaguitas, como que lo aceptan y de a poquito como que van tomando conciencia de esta rutina. Además, recordar que está el programa cero de odontopediatría, que normalmente están los SFAM, que ofrecen consultas de control odontológico a los 6 meses y después uno anual. Eso. En cuanto a consideraciones importantes que tomar en cuenta en niños con síndrome de Down, están estos 4 puntos, pero lo más importante que lo voy a volver a recalcar es que la introducción de alimentación complementaria tiene que adecuarse a cada niño, a sus capacidades y a sus necesidades. En primer lugar, los niños con síndrome de Down tienen un mayor riesgo de trastornos de succión de deglución. Idealmente, esto debería ser evaluado siempre con fonoaudiología antes de iniciar la alimentación por riesgo de atoro y esperar también el visto bueno del pediatra alrededor de los 6 meses. En segundo lugar, tiene mayor riesgo de retardo del desarrollo psicomotor, así que hay que ver el inicio de la alimentación complementaria cuando sea un momento seguro, o sea, cuando el niño ya tenga un poco más de control del tronco. Además, estos niños tienen mayor riesgo de trastornos de la integración sensorial, así que hay que probar con diferentes texturas, viendo con cuál tiene mejor tolerancia. Recordemos que podemos probar 5 incluso a 15 veces con alimentos rechazados, cambiando la presentación, cambiando la textura y cambiando la consistencia, y con esto nos podemos ayudar mucho de lo que es la terapia ocupacional. Y por último, tienen también mayor riesgo de presentar enfermedad celíaca, por lo que hay que estar siempre atentos a signos como diarrea recurrente, mal incremento de ponderal, o sea, de peso, de estatura, o cambios en la conducta del niño, como que se ponga irritable. Siempre hay que ir evaluando el crecimiento y el desarrollo del niño con su pediatra para ver que esté creciendo bien y como corresponde en las curvas de crecimiento. Eso, para más información, está este Instagram que tiene datos sobre todo pediatría, no solo alimentación, y siempre considerar consultar con su pediatra si es que tienen dudas. Y ahora Muchas abrimos el gracias. espacio para preguntas. Hola, hola a todos. Gracias Francisca, gracias Isabel por tan buena presentación, súper clara. Quería terminar esta presentación contándoles un poco, bueno, es un resumen de lo que ellas ya contaron, que es importante que sepan que el enfoque de la alimentación ha cambiado con los años en el mundo y en Chile. Las frases que las chicas pusieron delante eran para que podamos ver cómo antes se forzaba la alimentación, había que comerse los porotos
siempre, o si habían guatitas, todos teníamos que comerla hasta el final, y si el olor nos molestaba daba lo mismo, no nos podíamos parar de la mesa. Era una alimentación muy forzada que era distinta, sin una maldad de parte de los padres de esa época, sino que era así. Pero ¿qué se ha visto? Que con los años se vio que hay muchos adultos con trastornos de conducta alimentaria, anorexia, bulimia, y así un montón de otras cosas, adultos que son muy selectivos al comer y que todo partió en la infancia. Por eso que se cambió este enfoque y es lo que más nos interesa transmitir. La alimentación, como decía la chica, no es solo comer, sino que es algo social. Hay mucho aprendizaje, un aprendizaje sensorial, mirar la comida, la textura, tocarla, olerla, da mucha información. Entonces, esta es como una introducción a la alimentación de sus hijos para que sea de esta manera, de una manera mucho más respetuosa, que no quiere decir, porque a veces uno piensa que es como todo lo, así como pucha, es un poco hippie todo esto, pero no va por ahí la cosa, sino que obviamente si un niño ya vemos que no está recibiendo la comida, debemos como pediatra estar atentos a que pueda hacer algo más, que no vaya a haber un trastorno sensorial asociado o algo más, ya no, como que no va por ahí que es como más relajada, no, al contrario. Entonces, hay varias dudas, vamos a intentar responderlas todas, pero también contarles que esto depende mucho de cada niño, y de la evolución que ve uno como pediatra. Entonces van a haber muchas preguntas que quizás no les voy a poder dar la respuesta adecuada porque no conozco a sus hijos y no sé la evaluación nutricional, etcétera. ¿Ya? Entonces, Mayra, si te parece, las vamos contestando. Vamos contestando, bueno, entonces te ayudo como la lectura y tú vas contestando, Dani, las Sí, que... ¿Sí? Super. Me voy a ir un poquito hacia arriba, porque partió, bueno, René, si es que se me va alguien, me avisa nomás y lo leemos más. Buenas noches, dice René, mamá de Tomás. Mi hijo tiene 8 meses. Hace un mes comenzamos con alimentación complementaria, ya que me dio el pase la quine por su control cefálico. Ahora está con almuerzo y cena 200 ml aprox. Mi pregunta es, ¿cuánto rato debo esperar para darle pecho? Ya que él se alimenta principalmente de leche materna. Sobre todo en la noche, cena prox a las 18:30 y se duerme cerca de las 8. Yo trato de evitar darle pecho para no recargar su guatita. ¿Están así? Muchas gracias. eso también ha ido cambiando porque la lactancia materna sigue siendo libre demanda. También la lactancia puede ser que ahí al hacerlo dormir sea solo para inducción de sueño, un regaloneo, de repente succiona muy poquito, no es mucho la leche que sale en ese momento. Entonces, ahí hay como hartas controversias. Por un lado, antes se decía no le dé pecho porque tiene que hacerlo pasar hambre para que el niño coma, o si no, no va a comer. Pero también se ha visto que si uno los hace pasar hambre, entre comillas, el niño llega como enojado al momento de comer. Lo único que quiere es saciar su hambre, entonces uno le pone la comida, no pesca la comida porque está mañoso, porque no ha comido, no ha tomado leche en 3 horas. Entonces, por eso empezó a cambiarse también esto. Entonces, si come bien y come los 200 ml y no tiene problemas de reflujo asociado, que es más frecuente en los niños con síndrome de Down, le puedes dar pecho 2 horas después sin ningún problema. Por lo más probable es que sea una toma corta solo para inducir el sueño. Si hay un problema de reflujo asociado, ahí ojalá que pasaran 3 horas al menos. Súper. Muchas gracias, Dani. Seguimos, dice Abigail Enríquez. Hola, buenas. ¿El jurel enlatado es recomendable en un bebé de 1 año? Ocurren, ella puso un comentario respecto a la frase que también dijo Isabel delante, y se ocurre en varias ocasiones. Es una acción desfavorable, porque el niño comerá obligado y no por hambre. Respecto al agua, depende del almuerzo. Si es muy seco, se debe dar agua. Gracias, Abigail, por tu comentario. Ahí respondiendo a la pregunta del jurel, el jurel se puede comer actualmente desde los 6 meses de vida. El pescado en general, el jurel es un buen pescado porque es bien graso, es alto en omega 3. Entonces nos sirve, pero ojalá no sea enlatado al menos el primer año de vida. Es solo porque todavía no está tan claro qué efectos pueden tener las cosas enlatadas, que puedan la lata en sí, como tener algún componente. Si es la única opción que tenemos, siempre yo recomiendo lavar ese jurel o el atún enlatado, por ejemplo,
cuando lo sacan, bueno, que sea al agua, enjuagarlo y ojalá que sea cocinado, no como uno que lo saca del tarro y se lo come, sino que cocinarlo en una croqueta, que pase por un poco de calor antes de prepararlo, pero ojalá enlatado yo recomiendo después del año. Ojalá antes pescado fresco o congelado. Gracias, Dani. Dice Lorena, hola, buenas tardes. ¿Por qué se recomienda limpiar boca y manos al finalizar? Ya, esto también es súper interesante porque como adultos tenemos a veces, ciertos adultos, una como obsesión por limpiar la boca a los niños. Si se fijan, uno les da con la cucharita y uno con la misma cucharita le pasa por los bordes para ir limpiándolo, o si se ensució un poco, servilleta o las abuelas son buenas para limpiar, pero cortamos todo el proceso de la alimentación. Muchos niños se molestan con eso porque están ellos explorando, sintiendo nuevos sabores, nuevos olores y uno va y le limpia. Y a ellos les desagrada porque es un roce en la piel, entonces como que los desconcentramos de su proceso de aprendizaje. A nosotros como adultos da lo mismo porque ya llevamos años aprendiendo lo que es comer, ahora lo hacemos como algo súper instintivo, pero el niño está aprendiendo este proceso, entonces el limpiar a cada rato interfiere sensorialmente todo el proceso, sobre todo si hay un trastorno de integración sensorial asociado, hay que evitar interrumpir el proceso, sino que limpiar al final nomás. Súper. Vamos con Oriana, mamá de Ferran. Dice, si el bebé está un poco pasado de peso, ¿es bueno darle aceite o mejor omitirlo? Ya, esta es una buena pregunta para que quede súper claro un concepto, que el aceite, especialmente en los niños, lo usamos por el omega 3. ¿Ya? El omega 3 es un tipo de ácido graso, de una grasa que tiene el aceite, que es muy beneficiosa para el desarrollo del cerebro y del ojo de los niños. Por eso, por ejemplo, las embarazadas se hace harto hincapié del omega 3, que tomen omega 3. Entonces, el aceite acá, en el fondo, son grasas que el niño necesita. Entonces, aunque el niño estuviera muy obeso, no le limitamos el aceite porque lo necesitan. ¿Ya? Por eso que tampoco le damos una leche descremada, porque necesitan esas grasitas nutricionalmente. Entonces, acá lo que nos interesa el aceite, como le decía, el omega 3. Los aceites que más omega 3 tienen es de los preparados comerciales más fáciles de pillar en el súper, es el aceite de canola. Y como decía las chicas, hay unas versiones que vienen preparadas, que son aceites omega 3 específicos para bebé, como la marca Nutra Bebé, que quizás varios lo conocen porque es la más usada, que la venden en todos los supermercados, se llama Nutra Bebé. Sí o sí recomiendo que el fuerte de aceite sea omega 3. Por ejemplo, el aceite de oliva es un aceite que los niños pueden comer desde los 6 meses, pero casi no tiene omega 3, entonces no nos sirve mucho. Lo pueden consumir para que sientan otro sabor, pero hay que priorizar los ricos en omega 3. Ver, qué interesante. Muchas gracias, Dani. Dice María Paz Navarrete, mamá de Iván. Mi hija tiene 10 meses y no hay caso que tome agua. ¿Algún consejo? Esto es súper frecuente. Después venía otra pregunta que por ahí leí que era muy similar. El agua también es un aprendizaje. Los niños al principio quizás les pasa, toman el agua, no les gusta, no lo pescan, después lo escupen y juegan, la guardan en la boca y la escupen y quedan todos mojados y se ríen, lo pasan chancho con su juego, pero toman muy poco. Em, Esto es normal, como les digo, un aprendizaje y la idea es evitar la tentación de saborizarle el agua con juguito de fruta, con jugo artificial. La tentación es grande porque si la endulzan, les aseguro que al 100% les va a encantar, pero tenemos un problema, no va a haber vuelta atrás, nunca más va a tomar agua porque ya sabe que hay algo más rico que el agua. Entonces, no queremos eso. Entonces, no caer en esa tentación, hay que ofrecerle agua muchas veces al día, andar con una botellita de agua para todos lados, y ofrecerle no solo las comidas, sacar el agua, no sé, 10 veces en el día, no pasa nada con que tomen más agua hasta que de repente, sobre todo cuando le empieza a dar sed, enganchan con el agua. También ver el formato, hay bombillas, quizás les ha pasado, hay vasos con bombillas que son súper duros para sacar el agua porque traen como un
una tapita de seguridad para que no se vayan a ahogar con que le salga muy fuerte el chorro de agua, pero es muy de succionar, la mayoría de los vasos de bebé pasa esto y es súper duro. Entonces lo mejor cambiar con boquilla, cambiar a vaso abierto solamente, probar con cucharita funciona súper bien también, pero es súper habitual, ¿no? Y no endulzarlo. Gracias. Vamos entonces con una pregunta de Sue. Bueno, ella tiene hartas preguntas, así que vamos a ir haciendo una a una. Dice, hola, buenas noches. Primera pregunta, cuando el bebé no completa los ml de comida, ¿se tiene que complementar de inmediato con fórmula o leche materna? Si, por ejemplo, comió 100 ml y tiene 7 u 8 meses, ¿o se puede dar la fórmula o leche 1 o 2 horas después? Aquí, esta es una de las preguntas que depende mucho del niño. Hay que saber, o sea, saber si es que está bien en su curva nutricional, porque puede ser que si está súper bien de peso y el niño queda saciado con 100 ml, no es necesario rellenar con leche lo que no consumió, pues le vamos a ofrecer postre, que además son más ml, pero si el niño está bajo peso, lo podemos completar y completamos mitad y mitad, o sea, nuestro volumen objetivo es que sean 200 ml. Entonces, por ejemplo, si come 100 de comida, le damos 100 de leche. Pero como bueno, y el tiempo también depende, porque hay niños que suelen almorzar y después duermen siesta. Entonces ahí se recomienda que sea en la misma instancia de la comida, un poquito después, media hora después. Pero la verdad es que la mayoría de mis pacientes, si están comiendo más de 100 ml y quedaron bien, están tranquilos, yo no les ofrezco más leche para que empiecen a identificar que en ese momento es almuerzo. Es como que nosotros nos pasara que cuando estamos con poco apetito, después nos tomáramos un vaso de leche, como que alteramos también el proceso, ¿ya? Pero depende del peso del niño. Súper. Después también viene una pregunta respecto al agua. Dice, en cuanto al agua, ¿cuántos ml son recomendados al día en bebés y qué pasa si no les gusta tomarlo? Lo intenté con mi bebé y al principio sí tomaba, pero ahora no le gusta. ¿Se puede reemplazar por agua de fruta servida o es recomendable fomentar el hábito solo de agua? Es lo mismo, solo agua. ¿Ya? No, lo mismo, si le ponen agüita manzana cocida, por ejemplo, no va a haber vuelta atrás. Nunca más le van a poder dar agua. Entonces, solo agua hasta el año de vida. Esa es la última recomendaciones. El niño antes del año de vida no puede tomar otro líquido que no sea leche o que no sea agua. Los jugos de frutas, que antiguamente también se consideraban muy saludables, ha ido cambiando y en los adultos también. El jugo de fruta, para hacer un vasito chiquitito de un jugo de naranja, necesitamos 4 naranjas, que al final le quitamos fibra, la procesamos mucho, entonces es mejor que se coma una naranja a que tome el juguito de naranja. Tiene mucha carga de azúcar, así que eso también está cambiando, así que solo agua. Súper. Vamos con la tercera pregunta. Dice, con respecto a los horarios, es importante establecer rutina, pero dado que los bebés tienen varias terapias que afectan su rutina, los cambios de horario traen consecuencias a futuro. Mi bebé a veces almuerza a las 11 y otras a las 1, y me preocupa que no pueda establecer horarios fijos. Muchas gracias. No hay ningún problema. Flexibilidad ante todo, lo importante es ofrecerle el almuerzo, o sea, cuando uno ya partió la alimentación complementaria, no hay vuelta atrás. Debemos ofrecerle el alimento, ojalá todos los días. Obviamente hay excepciones, si uno sale, una emergencia, pero hay que tratar de mantener la rutina también en ese sentido. Entonces, a veces uno puede, y son cosas puntuales, a veces uno puede dar vuelta a la leche que le correspondía a las 3, se la voy a dar en el traslado a la terapia y luego vamos a almorzar. Entonces, si son casos puntuales, no hay ningún problema ni daño. Súper. Gracias, Dani. Dice José, quisiera saber con respecto a las fórmulas de leche para niños o el Nestum, recomendada por algunos doctores, si realmente aportan nutrición al niño o es solo publicidad para vender más, y si es correcto reemplazar alguna comida del día por estas leches. Espero me den una respuesta lo más objetiva y franca posible. Muchas gracias. Bueno, mis respuestas siempre son objetivas y francas, lo intento y lo intentamos siempre. Y no tenemos conflicto de interés tampoco con ninguna marca. Em, la verdad es que, a ver, no me quedó claro como la pregunta en cuanto a las fórmulas de leche para los niños. O sea, a ver, un niño menor de 1 año que no toma lactancia materna solo puede tomar fórmulas infantiles.
No puede tomar leche de vaca, por ejemplo, Soprole, Colún, Nido, no, solo menor de 1 año solo puede tomar fórmulas infantiles específicas para bebé, que ahí es todo un mundo, hay distintos tipos. En el mayor de 1 año ya puede empezar a tomar leche de vaca, como les contaba, Soprole, Colún, Loncoleche, ahí sí, mayor de 1 año cambia. El Nestum, si el niño está subiendo bien de peso y se alimenta bien, no es necesario para nada, que esto también hay sobreuso del Nestum. El Nestum son calorías extras, son micronutrientes que van a estar más en exceso, a veces pueden alterar la caquita de los niños y ponerla más dura. Entonces, en un niño que está subiendo bien de peso, sano, la verdad, no es necesario para nada. Por ejemplo, se usa mucho como para darle sabor a las leches y yo no lo recomiendo. Pero sí es diferente cuando hay un niño que está bajo peso o que come muy poco, que es selectivo alimentario. Ahí sí el Nestum nos puede ayudar, porque tenemos calorías extras, porque tenemos nutrientes que le vamos a aportar que no los aportamos por su comida, entonces ahí sí lo uso. Pero casos muy puntuales, pero hay un sobreuso de Nestum, como que uno le echa Nestum para que uno asume que la leche es muy fome, le echa el tiro Nestum, eso no lo recomiendo. Gracias, Dani. Seguimos con una pregunta de Karen. Dice, hola, mi bebé tiene 8 meses de edad y es APLB. ¿A qué edad es recomendable realizar de nuevo una prueba de tolerancia a la leche de vaca? Gracias. Aquí también depende de cada caso, de cada tipo de alergia y según cómo lo están viendo con el pediatra y el gastroenterólogo. Pero lo habitual en la mayoría de los niños es que la contraprueba, o sea, volver a probar leche, no se realice antes del año de vida. O sea, se empiezan a realizar desde el año. Entonces, mi recomendación, si tiene 8 meses, si es una alergia de la tradicional promedio, es que hacerse la idea que ya al año volvemos a probar leche de vaca. Gracias, Dani. Seguimos entonces con Juana Díaz. Dice, ¿un bebé con sobrepeso puede indicar que esté con anemia o viceversa? No, o sea, un niño con sobrepeso puede o no puede tener anemia, pero no tienen una relación que si tiene anemia sea sobrepeso, si tiene sobrepeso tenga anemia, no. Recuerden igual que los niños con síndrome de Down tienen mayor riesgo de anemia, independiente de su estado nutricional. Por eso que hacemos tantos chequeos cada 6 meses o cada 1 año. Seguimos con Andrea, mamá de Victoria. Dice, hola, tengo la duda en los horarios del almuerzo. La nutri de mi bebé nos dijo que debíamos integrarlo en el horario de almuerzo familiar o sigue siendo como antes a las 11. Chuta, que depende de la edad del niño, pero lo que se recomienda ahora es que los niños coman con los adultos, que al principio como adultos intentemos también adaptar un poco nuestro horario. O sea, lo mejor que podríamos hacer por nuestro hijo es que comamos todos juntos. Entonces yo creo que debe tener más de 1 año y ahí sí se recomienda que pase a tener los horarios que se ajusten los horarios de la familia para que puedan comer todos juntos. Porque como les contábamos, es algo social, el niño ve comer a sus papás o a su hermano y también come, aprende, así como un perrito aprende a ladrar porque escucha a otros perritos, los niños aprenden de observar a otros hacer cosas. Y también, bueno, tiene muchos otros beneficios, como conversar, como muchas otras. Así que de todas maneras, intentar que puedan comer todos juntos. Gracias, Dani. Dice Lorena, mi hijo tiene 10 meses, tiene terapias de kine y terapia ocupacional 4 días de la semana en distintos horarios, lo que cambia mucho su horario de alimentación. No puede comer antes de su terapia porque vomita. La pregunta es, ¿cuántas horas de ayuno puede hacer? A ver, espérame, que me perdí un video. Mi hijo de 10 meses tiene terapia de kine y terapia ocupacional 4 días a la semana en distintos horarios, lo que cambia mucho su horario de alimentación. No puede comer antes de sus terapias porque vomita. La pregunta es, ¿cuántas horas de ayuno puede hacer? Y tiene 10 meses. O ideal es que no tenga más de 4 horas de ayuno, porque también eso puede influir en que no esté bien en sus terapias, que si llega con 4 horas de ayuno, esté decaído, con sueño, con hambre, enojado. Ahí lo que hay que ver es que eh, evaluar con el pediatra si a lo mejor necesita un tratamiento para el reflujo, una fórmula especial antirreflujo,
porque claro, los niños vomitan más en sus terapias, pero le está afectando también el tema de la alimentación. Entonces yo ahí sí lo recomiendo conversarlo como con su pediatra. Súper. Gracias, Dani. Vamos con la última pregunta del chat y seguimos con Shirley, ya que tienen la manito levantada. Dice Sí, José, ahí yo muchas creo que ya gracias. lo finalizamos. Sí, ahí lo finalizamos con la pregunta de Shirley. Dice, muchas gracias por la primera respuesta, pero me quedó la duda. Después del año de edad, ¿puede tomar las leches infantiles, pero realmente aportan tantos nutrientes como para reemplazar una comida del día por leche? Ah, es que yo no he dicho eso en ningún momento, como reemplazar una comida no se recomienda, de hecho. O sea, el esquema habitual de un niño, por ejemplo, de 1 año, es leche en la mañana, almuerzan al almuerzo, después viene una leche a media tarde, después viene la cena y después viene otra leche antes de dormirse. Si es lactancia materna es un poco diferente porque a veces más libre demanda la leche, con estas 2 comidas, almuerzo y cena, con desayuno que podría ser opcional. Entonces, eh, no se recomienda reemplazar las leches. Si es que fuera algo puntual, porque van a sus terapias, ahí se da vuelta, se intercambian, o sea, cuando le correspondía la leche le van a dar la comida. Súper. Gracias. Seguimos con Shirley, que tiene la manito levantada. Sí, hola, buenas noches. Una consulta. Lo que pasa es que Melina desde que nació estaba con riesgo de desnutrición y el mes de mayo tuvo control con nutricionista por los 18 meses, el año 6 meses, y la encontraron desnutrida. Ella está con controles con gastroenteróloga por el tema del reflujo y le mandó un jarabe que se llama Viternum vitaminado, que se lo doy media hora antes del almuerzo y media hora antes de la cena para que ella tenga más apetito. Pero aún así estamos desde el mes de marzo con ese jarabe, lo mandó por 3 meses, ahora en junio tenemos control y bueno, ahora está con desnutrición. Mi consulta es, también le mandó lo que es el Nestum para poderla ayudar con el tema del peso y nada de eso me ha dado resultado. Por el contrario, ahora está ya no en riesgo de desnutrición, sino ya está desnutrida. Mi consulta es, ¿cómo ayudo a mi hija a que pueda ganar peso? Ella es una guagua súper activa, está todo el día en movimiento, eh, no para, es muy, muy activa y el tema del reflujo había estado controlado ya, pero ahora por tema de virus respiratorio le ha vuelto con más frecuencia. Entonces todo eso contribuye a que no gane peso y yo no sé ya de qué manera ayudar a mi guaguita. Pucha, que fome, Shirley. Mira, la verdad es que no es fácil. En los niños con y sin síndrome de Down que están con algún problema de peso, el manejo es súper, se recomienda que sea multidisciplinario, integral, donde generalmente participa el pediatra, el gastroenterólogo, pero también solemos incorporar a nutricionista y a nutriólogo infantil. Yo, si es que no han visto nutriólogo infantil, se los recomiendo de todas maneras. Es un médico especialista en nutrición, es distinto a nutricionista, ya es nutriología infantil. Porque sí hay otras cosas, pero depende mucho de tu hija y de la evaluación. Entonces, me es difícil poder ayudarte, pero por ejemplo, existen leches que son más hipercalóricas que nos pueden ayudar, quizás han escuchado del Pediasure, pero hay otras marcas ahora que han salido en el mercado, parecía a Pediasure, les nombro ese porque por publicidad como que se suena más. Hay otras cosas como el Nestum aquí está bien ocupado, pero hay otras cosas como Nesúcar que también es bien frecuente. Hay muchas cosas para echar mano. Hay que ver, a ver, qué pasa si, cómo está su exámenes, no tendrá un problema la tiroides, que no tenga apetito, cómo están sus niveles de vitamina. Hay que ver que no vaya a ser un tema sensorial, un trastorno de integración sensorial y que por eso eh, come poco. Entonces son muchas cosas las que hay que evaluar. Entonces, si es que no están viendo resultados, yo partiría con nutriología infantil de todas maneras.
Ya, ok, muchas gracias, porque sí está en control con un nutricionista, pero no me ha servido mucho porque, como le digo, estaba en riesgo de desnutrición y ahora ya Y está bajó. y ella Mira, les come. voy a poner ahí en el chat cómo es la especialidad para que lo busquen. De verdad que cambia mucho el enfoque con un nutriólogo. Ya, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Dani, por responder todas las preguntas. Había muchas preguntas de nuestra familia, así que qué bueno que aprovecharon la instancia. Yo voy a dejar